Y entonces uno dice, Dios mío, ¿cómo es la cosa esta, verdad? Pero estamos hablando de unas eras pasadas, ¿no? Que tenían unas cosas extraordinarias. Y desde luego, aun cuando en la retórica lo importante no era buscar la verdad, Agustín de Hipona había sido criado por una madre cristiana. Y desde luego, esta necesidad de encontrar la verdad estaba subyacente en él. Él no podía escapar a esa realidad. Cada vez que él trataba de escapar, ahí estaba subyacente la verdad. Y claro, aun cuando había estudiado retórica, cuyo propósito era simplemente enseñar a la gente a hablar para defenderse, ¿verdad? Sí. De hecho, déjame ver en el campo, en el campo de estos individuos que manejan convenciones y demás, ¿cómo se llama? Estas personas que dirigen en reuniones los sistemas parlamentarios, se me escapa el nombre, los parlamentaristas, mira para allá. Hay un término que es bien gracioso a los retóricos, que son filibusteros. O sea, que su función es hablar y hablar y hablar y hablar para consumir un tiempo. Sí, la mejor palabra ahora es baboso, ¿no? Pero en el caso de Agustín, aun cuando él había sido entrenado para eso y entrenaba para esto, en él había, por su madre, había una necesidad de encontrar la verdad. Claro, para buscar la verdad se hizo maniqueo. Maniqueo entró en la experiencia religiosa del maniqueísmo. El maniqueísmo fue una religión fundada por un individuo llamado Maní en el siglo III. Y desde luego el maniqueísmo expone que en el ser humano hay dos principios. Ese no fue el autor del manicero allá en Cuba. Este es otro maní, ni por un maní. El maniqueísmo expone que en el ser humano hay dos principios. Uno, el principio espiritual, y el otro es el principio de la materia. También expone el maniqueísmo que en el universo hay dos principios: el principio de la luz y el principio de las tinieblas. Entonces, claro, a base de esa conceptualización, el maniqueísmo decía que la confusión del ser humano estriba en que esos dos principios, el espiritual y el material, o el de la luz y el de las tinieblas, habitan en él simultáneamente. Entonces, desde luego, el yin y el yang, ¿verdad? O sea, el maniqueísmo está disfrazado todavía al día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué postulaban ellos? Decían, mira, el ser humano se debate en esos dos principios, entre el bien y el mal. Ahora, ¿cómo el ser humano se puede salvar de esa condición? Aquí es donde estaba el problema serio. Ellos decían que la salvación estriba en que el ser humano pueda separar esos dos elementos a fin de que pueda preparar el espíritu para regresar a la luz, puesto que toda mezcla es mala y por lo tanto hay que evitarla. Claro, esto así cuando usted lo ve desde el punto de vista filosófico suena hasta lógico, como todas las corrientes heréticas, pero cuando se va a la práctica es que uno se da cuenta de los errores. Imagínense, los maniqueos decían, el sexo es bueno, pero la procreación no. ¿Ve? Lo que implica en términos de responsabilidad, en términos de... No. Entonces, desde luego,
lo que puede resultar, por un lado, un concepto que hasta cierto punto dice, mira, qué cosa lógica, cuando eso se revierte a la práctica, entonces se descompone en su totalidad. Y desde luego, nuestro amigo Maní alegaba que lo que él enseñaba lo había enseñado Buda, lo había enseñado Zoroastro y lo había enseñado inclusive Jesús. Claro, en el tiempo de Agustín, el maniqueísmo estaba proliferando, se estaba desarrollando. Pues porque los argumentos de ellos era que ellos tenían una filosofía racional y que la explicación ellos la daban a base de conceptos astronómicos. Por lo tanto, ellos decían que la iglesia era ignorante porque se iba al aspecto espiritual, y desde luego las escrituras que la iglesia poseía estaban llenas de ignorancia porque podían ser contempladas dentro del campo del estudio de las letras como algo hueco, como algo vacío, como algo que realmente no producía ningún efecto. Agustín compraba muy bien el concepto del maniqueísmo porque por ser retórico, él entendía que sí, lo más importante en el ser humano no era buscar la verdad, no era decir la verdad, sino decir lo que le conveniera decir, con argumentos sólidos, con argumentos fuertes, con argumentos convincentes. Ahora, desde luego, Agustín se hacía unas preguntas muy personales, como por ejemplo, una de sus preguntas era, ¿por qué si Dios es uno solo tuvo que permitir que el mal existiera? Por el otro lado, leía el Antiguo Testamento y decía, pero es que el Dios del Antiguo Testamento no se parece en nada al Dios del Nuevo Testamento. En el maniqueísmo las mezclas son malas. Mezclar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento es malísimo. Entonces, por lo tanto, por eso, pero el maniqueísmo formulaba que las mezclas son malas. Entonces, desde luego, si los principios del ser humano es que en él hay luz y hay tiniebla, pues la traducción que hacía Agustín cuando estaba en el maniqueísmo era que en la Sagrada Escritura había un Antiguo Testamento que era o luz o tiniebla, y había un Nuevo Testamento que era luz o tiniebla, y las dos cosas no podían ser. Entonces, esto seguía atrayendo a la vida de Agustín precisamente una atracción por los conceptos maniqueístas, hasta que finalmente, desde luego, estas mismas preguntas también él empezó a hacerlas a los maniqueos. Y los maniqueos siempre le decían, no te preocupes que cuando llegue el sucesor de Maní, que se llamaba Fausto, el gran maestro Fausto, él te clarificará todos tus interrogantes y él dará luz a todas tus dudas. Y desde luego, pues por 7 años estuvieron con ese cuento entreteniendo los maniqueos a Agustín. Deja que te encuentres con Fausto. Cuando Fausto te agarre, ya tú verás que tú vas a salir de todas tus dudas y te harás entonces un perfecto, que era el grado más alto dentro del maniqueísmo. Pues un buen día llegó el encuentro de Agustín de Hipona con nuestro amigo Fausto. Y desde luego, Agustín se decepcionó porque descubrió que era más ignorante el maestro que los mismos discípulos. No le dijo nada, no le enseñó nada, y esto lo llevó entonces a abandonar el maniqueísmo, entendiendo que era simplemente un grupo de individuos que adolecían de seriedad y que ya necesariamente se vendían más caro de lo que realmente podían costar. Así que en búsqueda de la verdad, entonces se hizo neoplatónico. Se fue para el otro lado, pretendiendo conocer entonces lo que dentro del neoplatonismo, que el neoplatonismo no era otra cosa que una filosofía religiosa que pretendía interpretar a Platón desde una perspectiva religiosa. Entonces, desde luego, en el neoplatonismo estaba la cuestión del uno inefable, es decir, así como Platón